El guerrero más temido del mundo antiguo no era romano, no era griego, ni siquiera medía 1,80 m. Era un hombre bajo, de pecho ancho, proveniente de las estepas de Asia Central. Su nombre por sí solo hacía que ciudades enteras quedaran vacías. Logró que el imperio más poderoso de la tierra le pagara casi 1 tonelada de oro cada año, solo para que los dejara en paz. Y su nombre era Atila el Uno. Y hoy vamos a escuchar la verdadera historia detrás de la loca y bárbara leyenda. Cómo supuestamente asesinó a su propio hermano para tomar el control total del trono, cómo una princesa romana le envió en secreto un anillo y provocó una guerra que casi reduce Italia a cenizas. Cómo se quedó inmóvil en un banquete mientras una delegación de posibles asesinos cenaba al otro lado de la mesa. Y la escalofriante cosa que hizo para engañarlos a todos. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo terminó un guerrero de una confederación nómada de jinetes teniendo como rehenes a 2 imperios al mismo tiempo? ¿Cómo convirtió a la mayor potencia de la tierra en su cliente? ¿Y por qué, después de todo lo que hizo y construyó, todo se vino abajo en tan solo 1 año después de su muerte? Bueno, hoy vamos a llegar al fondo de todo eso y más. Así que siéntate, relájate y bienvenido a la historia. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo a History Camp. Mi nombre es Mark Gagdon y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo, de toda la historia, para siempre, de todos los tiempos. Sí, eso es lo que hago aquí en esta misma tienda cada semana. Trato de entender todo lo que ha sucedido alguna vez. Y vaya, hay todo tipo de cosas que están sucediendo básicamente cada minuto de cada día, e incluso mientras te hablo ahora mismo ya nos estamos quedando atrás, así que no voy a perder más tiempo. Pero antes de empezar, solo quiero darte las gracias. Sí, tú que me escuchas ahora mismo mientras conduces tu auto, mientras trabajas, mientras se supone que deberías estar trabajando y no lo estás haciendo. Quiero darte las gracias por sintonizar este programa porque cada vez que le das clic a un episodio en Spotify o YouTube, ayudas a mantener las luces encendidas en la carpa y mantienes el fuego ardiendo aquí en el campamento. También quiero agradecer muchísimo a mi amigo Christos Papadopoulos, el mismísimo fenómeno griego, quien afirma que los mejores guerreros siempre son de Atenas. Así es, muy bien. Hoy vamos a aprender sobre Atila el Uno, quien no es griego y de hecho prácticamente derrotó a todos por allá. No sé si has oído hablar de él, supuestamente. No. Atila es el hombre. Y si nunca has oído hablar de Atila el Uno, pues prepárate. La primera vez que escuché de él fue en Una noche en el museo, protagonizada por Ben Stiller. Y la siguiente vez que realmente me metí a investigar sobre él fue hace como 3 días, cuando estábamos reuniendo información. Yo mismo, mi amigo Kuldeep y mi amiga Sofía me ayudaron a entender realmente quién es Atila. Ahora, antes de meternos con Atila el Uno, tenemos que entender a los unos. ¿Qué es un uno? ¿Qué es eso? ¿Quiénes son ellos? Bueno, son aterradores y han estado asustando a todos en la región durante décadas, incluso antes de que Atila apareciera en escena. Así que cuando aparecieron por primera vez en el radar de Roma, como en el año 370 después de Cristo, ese es más o menos el periodo de tiempo que estamos viendo. Un historiador romano llamado Ammiano Marcelino, quien, para que conste, nunca había conocido a un uno en toda su vida, los describió como apenas humanos. La manera en que dio la descripción de estos guerreros aterradores fue caras planas, cuerpos atrofiados, pieles de animales cocidas directamente sobre ellos, carne cruda ablandada bajo sus sillas de montar mientras cabalgaban. Afirmó que dormían a caballo, no tenían religión, ni leyes, ni un hogar fijo. Ahora, aunque eso no es cierto y es vagamente racista, esa es más o menos la idea que se difundió en Roma. Y parte de esto era pánico romano disfrazado, ya sabes, y otra parte era choque cultural. De cualquier manera, el miedo en sí no era infundado. Digo, mira a estos tipos. Impresionantes, atravesando todo, digo, con el cabello largo. Con ellos es con quienes yo querría estar. Yo quiero andar con los unos. Los caballos también parecen demoníacos. Sí, o sea, no sé quién dibujó esto. Probablemente alguien. Esto es propaganda romana tratando de hacer que los unos se vean mal, cuando en realidad solo son, ya sabes, guerreros aterradores. No dan miedo, pero no son demoníacos. Ahora, los hunos vinieron del este y les cayeron a los godos como un mazazo. Los godos eran un pueblo germánico que vivía a lo largo de la frontera noreste de Roma. Y los godos, ya sabes, quedaron tan destrozados que cientos de miles de ellos cruzaron el Danubio hacia territorio romano, básicamente suplicando algo así como estatus de refugiados. Ahora, esa crisis de refugiados desestabilizó las provincias balcánicas de Roma y llevó más o menos en el año 378 después de Cristo a la batalla de Adrianópolis, una de las peores derrotas militares en la historia romana. El propio emperador Valente murió en ese campo de batalla. Ahora, aquí viene la parte loca. Los hunos ni siquiera tenían la intención de hacer eso.
Los hunos solo iban hacia el oeste y los godos simplemente estaban en el camino. Así que los hunos cambiaron el mapa de Europa prácticamente por accidente. Así que aclaremos, ¿quiénes eran realmente estos misteriosos, ya sabes, pueblos del este? Bueno, los hunos no eran una nación, eran una confederación, una estructura militar y política a la que otros grupos podían unirse, luchar con ellos, luchar en sus filas y eventualmente ser absorbidos. Y realmente no eran como un país, eran más bien como una idea que abarcaba a muchos grupos. Y entonces, una vez que un grupo quedaba bajo este liderazgo uno, las fuentes romanas simplemente los llamaban los hunos, sin importar de dónde vinieran originalmente, cómo se veían o quiénes eran. No era solo un grupo migrando juntos, era una coalición en movimiento que seguía absorbiendo a grupos conquistados como los alanos o los gépidos y, básicamente, los encauzaba a todos hacia un mismo objetivo. Pero ser una confederación no significaba que estuvieran desorganizados. En realidad, era lo contrario. Los hunos manejaban su imperio a través de tributos e integración de élites. Así que los reyes sometidos podían conservar sus coronas siempre y cuando enviaran hombres y oro cuando se les ordenaba. Ahora, la nobleza una se casaba con las élites góticas y germánicas, así que los diplomáticos iban y venían constantemente entre las cortes. Y así, para cuando llegó Atila, el Imperio Huno tenía una verdadera, ya sabes, máquina burocrática. Tenían secretarios que escribían en latín y griego. Tenías enviados que dominaban los protocolos de la corte romana y tesoreros que, ya sabes, llevaban el control de los calendarios de tributo de cada grupo diferente que básicamente había sido absorbido. Esto no era solo como una horda de personas. Este era un imperio que simplemente resultaba estar gobernado desde un campamento de guerra de madera en lugar de un palacio de mármol. Y esa no era la única manera en que los hunos eran diferentes. Los hunos eran específicamente arqueros a caballo. Así que usaban un arco compuesto hecho de, ya sabes, cuerno y madera, y era lo suficientemente corto como para poder disparar a todo galope. Así que un huno hábil podía disparar con precisión en cualquier dirección, incluso directamente hacia atrás por encima de su hombro mientras se alejaba a toda velocidad. Y eso es difícil de manejar. Y Roma ya había lidiado antes con arqueros montados. Tienes a los, ya sabes, los partos, los sasánidas. Les habían estado causando problemas durante años por sus habilidades a caballo. Pero los imperios occidentales de los años 400 no tenían la mano de obra, la logística ni la estabilidad política para montar ningún tipo de respuesta sostenida como podían hacerlo en el pasado. Y los hunos sabían exactamente cómo usar el miedo como arma, así que prometieron que las ciudades que se rindieran recibirían un trato decente. Las ciudades que resistieran serían arrasadas por completo. Y se permitía, e incluso se alentaba, que las noticias sobre esa destrucción se difundieran antes de que llegaran, así que cada ciudad en el camino tenía que hacer cuentas. ¿Realmente vale la pena resistir? Y la mayoría de estas ciudades decidió que no valía la pena. O sea, Gengis Khan era una leyenda precisamente por esta misma táctica. Era como, vamos a diezmar pueblos enteros para no tener que pelear con otros pueblos. Vamos a ser tan brutales una sola vez que cada pueblo que oiga hablar de nosotros después simplemente se rinda y así todos podamos vivir en paz. O sea, tal vez esa es una forma generosa de describir a Gengis Khan o Genghis como le dicen, pero es una interpretación. Y ese es el mundo en el que nació Átila el Huno. Un mundo donde, ya sabes, su gente ya había moldeado de alguna manera la política de, ya sabes, cómo funcionaría su confederación y cómo pudieron conquistar. Así que para cuando él se convirtió en su líder, el miedo ya estaba integrado en la estructura de su burocracia. Él solo lo hizo 10 veces más poderoso. Así que para un hombre que eventualmente aterrorizaría a dos imperios al mismo tiempo, realmente no sabemos nada sobre los primeros años de Átila, ni siquiera sabemos exactamente cuándo nació. Se estima que fue en algún momento entre el 395 y el 406 después de Cristo, y es más bien como una suposición. Sabemos que su padre, Mundzuk, fue uno de los 3 hermanos que compartieron el poder entre los hunos y murió bastante joven. Y el poder eventualmente pasó a los 2 hijos de Mundzuk, el menor Bleda y el mayor Átila. Ahora, hay una historia famosa sobre la juventud de Atila que se repite todo el tiempo. Algunos historiadores creen que Atila pudo haber sido enviado de adolescente a vivir en una corte romana occidental, básicamente como un rehén político. Y esto era algo que pasaba todo el tiempo en aquellos días. Esto era una costumbre general de las alianzas que los imperios intercambiaban rehenes de alto estatus para garantizar el cumplimiento de los tratados. Y es posible que eso sea cierto, ¿sabes? Es posible que esto le haya pasado a Átila, pero la evidencia aquí no es muy sólida. La mayor parte proviene de tradiciones posteriores en lugar de fuentes contemporáneas sólidas. Lo que sí sabemos con certeza es que ocurrió lo contrario. Así que un joven noble romano llamado Aecio pasó un tiempo significativo como rehén entre diferentes grupos bárbaros, incluidos los hunos. Y así,
En el año 434 después de Cristo, el tío de los hermanos, Rugila, murió, y Bleda y Atila heredaron juntos el liderazgo de los hunos, y gobernaron juntos durante unos 11 años. Y tenían un sistema bastante bueno. Bleda firmaba tratados, él dirigía campañas, en teoría era el socio principal. Pero Bleda existe casi completamente a la sombra de Atila en los registros históricos, en parte porque la mayoría de lo que sobrevive de este periodo fue escrito después de que Atila ya se había convertido en el centro de la historia. Y luego, alrededor del año 445 después de Cristo, Bleda murió. El historiador Prisco, que en realidad vivió durante esa época, y hablaremos de su historia en un momento, escribió que Bleda murió, cito, como resultado de las intrigas de su hermano Atila. ¿Qué? Entonces, ¿Atila lo mató? ¿Fue un complot que salió mal y murió como víctima? No podemos decirlo con certeza. Pero después de la muerte de Bleda, Atila ahora tenía todo el poder entre los hunos. Luego, 2 años después de probablemente asesinar a su propio hermano, Atila lanzó la campaña más devastadora de su carrera. En enero del año 447 después de Cristo, un terremoto derrumbó una sección enorme de las legendarias murallas de Constantinopla. Estas son las murallas que hicieron que la ciudad fuera prácticamente inexpugnable durante décadas, y además de eso, la ciudad ya estaba lidiando, lo adivinaste, con la peste. El momento para Atila no pudo haber sido mejor. Cruzó el Danubio y avanzó hacia el sur a través de los Balcanes, y un ejército romano salió a enfrentarlo y simplemente fue destruido por los hunos. Después de eso, no había nada que se interpusiera entre Atila y la ciudad más grandiosa del mundo antiguo. Así que llegó a las afueras y descubrió que las murallas en realidad ya habían sido reparadas. Toda la población de la ciudad había sido movilizada para reconstruirlas en menos de 2 meses. Y como resultado, Constantinopla resistió. Entonces, ¿qué hace Atila? Se dirige al sur y arrasa Tracia y Macedonia hasta llegar a las Termópilas, el paso más famoso de Grecia, por supuesto, de las leyendas espartanas y de la película 300 y cosas así. Una fuente afirma que más de 100 ciudades fueron tomadas o destruidas en esta sola campaña, y ese número casi seguro está exagerado, pero la escala de la devastación fue innegablemente enorme. Así que el emperador Teodosio del Imperio Romano de Oriente eligió el pago en lugar de un camino más destructivo. Se pagaron de inmediato 6.000 libras de oro a los hunos, además de unas 2.100 libras cada año después de eso. Y además, el emperador entregó una franja de territorio romano al sur del Danubio como zona de amortiguamiento para que los hunos la ocuparan. Roma no estaba derrotando a Atila el Huno, Roma le pagaba para que se mantuviera alejado. Pero hicieron esto porque en ese momento el Imperio de Oriente ya estaba bajo presión. Los ingresos fiscales, ya sabes, estaban disminuyendo y la mano de obra estaba al límite. El imperio dependía cada vez más de las fuerzas federadas, que eran aliados bárbaros a los que Roma pagaba para pelear sus guerras. Así que todo el sistema básicamente funcionaba al límite, y Átila vio todo eso e hizo un cálculo. Átila no quería destruir Roma. Una Roma funcional era mucho más útil y rentable para él que una destruida. Así que Átila básicamente operaba como una especie de esquema mafioso de cobro de protección, pero a escala imperial. Ya sabes cómo un mafioso se acercaría a tu negocio y diría, oye, tienes una linda lavandería, sería una lástima que algo le pasara. Ya sabes, si unos tipos del barrio rompieran tu ventana con un ladrillo, eso sería caro. Bueno, nosotros podemos protegerte de eso. Es como, ok, básicamente te estamos pagando para que no lances un ladrillo a nuestra ventana. Es una locura, y eso fue lo que hizo Atila. Y luego, en el año 449 después de Cristo, Roma decidió que ya había tenido suficiente de este chantaje. Estaban hartos de este uno que los había estado exprimiendo. Así que el gobierno romano de Oriente envió una delegación diplomática a la corte de Atila, y uno de los hombres en esa delegación era un diplomático y escritor griego. Este es un tipo que ya hemos conocido. Su nombre es Prisco de Panio, y Prisco escribió todo lo que vio. Y lo que sobrevive de su obra es el único relato de un testigo ocular de Atila que realmente tenemos, que proviene de alguien que no solo estaba empleado para escribir propaganda para los hunos, pero Prisco no sabía que la embajada en la que estaba era de un tipo más secreto, tenía un motivo ulterior, y esto es lo que estaba sucediendo detrás de escena. La corte oriental estaba agotada por los pagos de tributo, obviamente, ¿verdad? No querían estar dando oro a algún, ya sabes, imperio cualquiera, y habían decidido hacer algo un poco más sucio. Los hombres realmente no hablan sobre lo que pasa cuando envejeces, pero empiezas a notarlo. Tienes menos energía, la recuperación en el gimnasio tarda más. Haces los mismos entrenamientos, comes bastante bien, pero no obtienes los mismos resultados. Y por un tiempo, solo pensé, está bien, estoy envejeciendo. Pero en los hombres la testosterona puede disminuir de forma natural desde los 30 años,
Y cuando eso pasa, puede afectar tu energía, tus músculos, la recuperación, la concentración y la forma en que tu cuerpo almacena grasa, y por eso empecé a tomar Mars para hombres. Lo he estado tomando durante unos meses y he notado una energía más constante, mejores entrenamientos, mejor recuperación y mayor concentración ahora que se acerca el verano. Mars Men es solo un suplemento natural, sin hormonas sintéticas, sin estimulantes, con ingredientes como Tonkat Ali, Shilajit, zinc, boro y un montón de otras cosas diseñadas para apoyar niveles saludables de testosterona. Está hecho en Estados Unidos, cada lote es probado por terceros y tiene una garantía de devolución de dinero de 90 días. Y por tiempo limitado, los oyentes de este programa obtendrán un 50% de descuento de por vida, además de envío gratis y 3 regalos gratis en hombresvienenademarte.com. Eso es hombresvienenademarte.com. Y después de tu compra, diles que Mark y Chris del campamento te enviaron. Realmente ayuda. Ahora, volvamos al programa. Así que un poderoso funcionario de la corte llamado Crisafio se había acercado discretamente a uno de los principales comandantes de Atila. Este es un tipo llamado Adicón, que recientemente había venido a Constantinopla como enviado de los hunos. Y el trato era bastante simple, 50 libras de oro y una vida muy cómoda bajo la protección romana. Y todo lo que tienes que hacer, Adicón, todo lo que tienes que hacer es matar a Atila el Huno. Adicón dice que sí, y luego fue directamente con Atila y le contó todo. Así que para cuando Prisco y la delegación llegaron al campamento de Atila, Atila ya sabía lo que venía. Y él acababa de cenar. Se sentó frente a las personas que no tenían idea de que él sabía del plan secreto y simplemente se quedó ahí comiendo. Los observó y solo esperó. Y él preparó la trampa a su propio ritmo. Así que en la cena, la comida salió en platos de plata y los invitados bebían vino en copas de oro, y la hospitalidad era, según todos los relatos, la mejor que cualquier imperio podía ofrecer. Pero Atila, él no hizo nada de eso. Comió en un plato de madera y bebió de una copa de madera. El hombre que al mismo tiempo estaba extorsionando a 2 imperios diferentes, recibiendo literalmente toneladas de oro cada año, usaba madera en lugar de los finos platos, el oro y la porcelana. Y no era porque, ya sabes, no pudiera pagarlo ni nada por el estilo, sino porque en la cultura de los hunos, no necesitar cosas era el punto principal. Era como la base de su fuerza. Su poder no venía de presumir riqueza. Y los invitados, como Prisco, se dieron cuenta de eso. Así que durante la cena, incluso trajeron a un bufón de la corte para que hiciera un espectáculo. Y todos estaban ahí, muriéndose de la risa. Pero Atila no movió ni un músculo. Y entonces entró su hijo menor, un niño llamado Ernas, y algo cambió en el ambiente. Verás, Atila acercó al niño. Y Prisco dice que lo miró con una especie de ternura en los ojos. La única muestra de ternura que Atila parecía mostrarle a alguien, según lo que Prisco vio, era hacia este joven. Y fue tan notable que Prisco se volvió hacia el hombre a su lado y le preguntó por qué, y la respuesta es algo extraña. Básicamente le dice que los videntes de la región, algo así como profetas o clarividentes, habían profetizado que la línea familiar de Atila algún día caería. Pero este hijo, Ernas, sería quien restauraría su línea familiar. Ahora, recuerda esa historia y esa profecía porque volverán a aparecer más adelante. Más adelante los romanos envían una segunda embajada, y entre ellos estaba este tipo, Vigilio. Ahora Vigilio era un intérprete y él era el hombre que llevaba el oro para este pago por el asesinato. Al llegar, revisaron sus maletas y dentro encontraron 50 libras de oro. Ahora, ¿por qué este intérprete necesita 50 libras de oro para reunirse con, ya sabes, esta corte real? Así que trata de explicarlo, pero Atila sabe para qué es el pago. Entonces Atila le dijo que su hijo, quien había hecho el viaje con él, sería asesinado si no confesaba. Entonces, ¿qué hace? Él confiesa. Ahora, la mayoría de los gobernantes en el mundo antiguo habrían declarado la guerra en ese momento. Habrían dicho, oye, intentaste pagar por mi cabeza, pues voy a destruirte a ti y a todos los que hayas conocido. Pero Atila hizo algo más interesante. Envió a uno de los hombres de Vigilo de regreso a Constantinopla con la bolsa colgada al cuello, la misma bolsa con el oro dentro. Y sus instrucciones eran pararse frente a Teodosio y Crisafio y preguntar si la reconocían, y luego entregar un mensaje que básicamente decía esto: que el emperador había caído tan bajo que estaba conspirando contra alguien por encima de él en el orden natural, un esclavo tratando de traicionar a su amo. Atila básicamente está diciendo algo así como, oye, ustedes son mis muchachitos, ¿de acuerdo? Yo soy su amo, ustedes son mis esclavos y no van a intentar darle la vuelta a esto conmigo, ¿de acuerdo? Ese es el trasfondo de la cena que Prisco describe, esa noche en la que Atila públicamente emascula al emperador de Oriente frente a una delegación que había planeado asesinarlo. Y la cena no es lo único que Prisco describió mientras estuvo allí.
También nos da la única descripción física que tenemos de Atila hasta el día de hoy, al menos proveniente de alguien que realmente lo vio y que no estaba, ya sabes, haciendo propaganda. Y lo describió como bajo, de pecho ancho, cabeza grande, ojos pequeños y hundidos, barba delgada que se estaba volviendo canosa, nariz chata, y se movía, según Prisco, con un aire digno y orgulloso. Y hay una cosa más que registró, y se nota por la forma en que lo escribió que realmente le molestó. Prisco escribió sobre el campamento de Atila. Y estaba en lo que ahora es el sur de Rumania, una colección de edificios de madera dentro básicamente de una cerca de troncos. Nada impresionante según los estándares romanos, pero estaba organizado con reglas muy claras sobre rango, jerarquía y protocolo. Y en algún lugar del campamento, él escribe sobre encontrarse con un hombre vestido con ropa una que de repente lo saludó en un griego perfecto. Y resultó que era un ex comerciante romano. Y este tipo básicamente fue capturado en una incursión anterior, asignado a un hogar 1, luchó junto a sus captores en campañas posteriores y finalmente fue liberado de su servidumbre como recompensa. Y así, ahora este comerciante romano tenía una esposa, hijos y un hogar, y no tenía ningún interés en regresar a Roma. Y de hecho, le dijo a Prisco que la vida bajo los hunos era mejor, que no había impuestos brutales ni tribunales corruptos exprimiéndolo en cada redada. Compartían lo que tomaban. Pero Prisco defendió a Roma ante este mismo tipo y él le respondió, y la conversación lo sacudió tanto que la escribió. Y como resultado, esa conversación se ha preservado a lo largo de la historia como uno de los únicos testimonios de cómo era vivir dentro del Imperio Huno. Y eso nos da toda una capa adicional para entender quién era realmente Atila. Era el tipo de emperador que estaba rodeado de antiguos ciudadanos romanos, antiguos ciudadanos griegos, ya sabes, básicamente persas, personas capturadas en Mongolia, como todo tipo de grupos de personas de esa región. De nuevo, los hunos no son una categoría étnica, es una federación de muchos tipos diferentes de personas que fueron absorbidas bajo este sujeto. Y muchos de ellos fueron capturados y esclavizados, y luego eventualmente se les dio la opción, ya sabes, de quedarse con ellos en caso de que fueran liberados. Y eso es una consecuencia interesante al ver a Átila, que era como, algunas personas preferían vivir en ese tipo de entorno, incluso cuando tenían la posibilidad de irse. Y ahora eso nos lleva al año 450 después de Cristo, el año en que ocurrieron dos cosas casi una tras otra que redirigen por completo toda esta historia. La primera, el emperador Teodosio II, el emperador de Oriente que había estado pagando todo este oro a Atila durante años, muere, y su reemplazo es un hombre llamado Marciano. Y él tiene un enfoque muy diferente. El tributo de todo este oro, dijo Marciano, se acabó. Ya no vamos a darle más oro a Atila solo para estar protegidos. Somos el maldito imperio romano de Oriente. No vamos a dejarnos intimidar por unos tipos cualquiera de las estepas de Asia Central. Y así, de la noche a la mañana, la principal fuente de ingresos de Atila se corta. Ahora, la segunda cosa fue una carta de una mujer llamada Honoria. Ahora, Honoria era hermana de Valentiniano III, el emperador romano de Occidente. Y ella estaba en una situación muy mala. La habían descubierto en una relación con un funcionario de la corte y la castigaron severamente. La enviaron a Constantinopla, la obligaron a casarse con un senador con el que no quería estar y la privaron de cualquier control sobre su propia vida. Así que hizo algo loco, algo que nadie vio venir. En secreto, le envió un anillo a Atila y le pidió su ayuda. Ahora no sabemos exactamente qué esperaba que él hiciera. Tal vez protección, tal vez ayudarla a escapar de su matrimonio, o ya sabes, ayudarla quizá en una negociación política contra su propio hermano. Los historiadores han debatido sobre sus verdaderas intenciones durante siglos, pero Atila vio una oportunidad diferente. Él tomó este anillo como una propuesta de matrimonio. Y de repente ya no era este caudillo bárbaro pidiendo concesiones. Era un prometido. Era el legítimo prometido de una princesa romana. Ya no solo exigía tributo, estaba exigiendo la mitad del Imperio Romano de Occidente como dote de Honoria. Así que Valentiniano, como era de esperarse, simplemente se negó rotundamente y dijo: «Esto es una locura». Honoria fue casada rápidamente y puesta bajo estricta vigilancia. Y a Atila se le dijo que no quedaba nada por discutir, que nunca iba a conocer a esta mujer ni casarse con ella, y que nunca iba a emparentar con la delegación romana. Así que ahora Atila tiene un nuevo agravio, lo que le dio un motivo y un rumbo para su siguiente paso. Así que a principios del año 451 cruza el Rin con una fuerza masiva. Quiero decir, la caballería una en el centro,
rodeada por todos lados por cada uno de los diferentes pueblos conquistados que había acumulado durante, ya sabes, 20 años de conquistas. Estamos hablando de ostrogodos, gépidos, francos y todo tipo de personas diferentes que podían estar involucradas en esta coalición. Y solo el cruce, según las fuentes, se extendía a lo largo de millas. Y el Imperio Romano de Occidente empezó a entrar en pánico. ¿Recuerdas a Aecio? Bueno, ahora es su turno de regresar. Así que Flavio Aecio era, para el año 451, el comandante militar supremo del Imperio Romano de Occidente. El hombre que realmente dirigía el ejército mientras el emperador se sentaba en Rávena sin hacer nada muy importante. Pero Aecio no era solo un general. Él era, en este punto, esencialmente todo el gobierno funcional del Imperio de Occidente. Él mantenía unido al ejército. Administraba las alianzas federadas con los visigodos, los burgundios y los francos. Él manipulaba la corte imperial para básicamente mantenerse en el poder, así que, sin él, el Imperio de Occidente probablemente ya habría colapsado. Pero aquí viene la parte loca. Aecio había crecido entre los hunos. ¿Recuerdas toda esta parte? Cuando era joven, pasó un tiempo significativo como rehén en la sociedad Huna, así que hablaba su idioma. Él sabía cómo luchaban, cómo pensaban, cómo se respetaban entre ellos, qué temían. Y en las décadas siguientes, construyó toda su carrera política sobre sus relaciones con los hunos, literalmente usando mercenarios hunos como la fuerza militar del Imperio Occidental, llamándolos para sofocar rebeliones y aprovechando viejas amistades para mantener a todos sus rivales bajo control. Era el romano más poderoso de su generación y había estado dirigiendo el Imperio Occidental con la fuerza prestada de los hunos. Y ahora, los dos ejércitos más grandes del mundo estaban a punto de enfrentarse, pero Aecio se vio obligado a improvisar porque, de repente, sin el apoyo de los mercenarios hunos, tuvo que formar una coalición completamente nueva en un par de semanas. Entonces, ¿qué hace? Reúne a pueblos romanos y germánicos con largas y sangrientas historias entre ellos y convoca a los visigodos bajo el mando de su rey, Teodorico. Llamó a francos, burgundios y alanos, pueblos que ya sabes apenas un año antes estaban peleando entre sí, y lo que los unía no era la lealtad ni la amistad, era el odio mutuo hacia un enemigo. Y básicamente la idea de que si Atila ganaba, la vida sería peor para todos ellos. El ejército occidental lo alcanzó en los campos cataláunicos, en algún lugar cerca de la actual Troyes, en el este de Francia, en junio del año 451 después de Cristo. Ahora, lo que ocurrió ahí fue una de las batallas más grandes y brutales que el mundo había visto hasta ese momento, y las fuentes describen un arroyo que cruzaba el campo de batalla ese día, que al final estaba tan hinchado de sangre que los hombres que morían de sed ni siquiera podían beber de él. El rey visigodo, Teodorico, fue derribado de su caballo y pisoteado hasta la muerte en el caos de una carga de caballería. El centro de los hunos cedió ante el contraataque romano, y la noche cayó sin un resultado claro. Ambos ejércitos se enredaron en la oscuridad, los soldados básicamente tropezando con cadáveres, tratando de encontrar a sus propias unidades. Fue un verdadero desastre. Un historiador llamado Jordanes, que escribió alrededor de 100 años después de los hechos, dice que Atila retiró a su ejército a un campamento rodeado de carretas y que hizo que sus hombres encendieran una enorme fogata hecha de monturas. Ahora, ¿por qué quemaría todas esas monturas para encender una fogata? Bueno, la razón es simple. Si los romanos lograban abrirse paso al día siguiente, Atila preferiría morir en el fuego antes que ser capturado con vida. Pero ese avance nunca llegó. Aecio tomó una decisión sobre la que los historiadores han estado discutiendo durante 1600 años. No destruyó a Atila. Lo dejó ir, y eso sería un error fatal. Pero la pregunta es ¿por qué? Cuando Atila ya no tenía a dónde ir, ¿por qué lo dejó libre? La explicación más convincente es que Aecio estaba pensando 2, 3, quizá 4 pasos adelante. Un reino visigodo completamente victorioso, envalentonado por una gran victoria en el campo de batalla y liderado por un rey recién coronado con impulso, sería casi tan peligroso para el Imperio de Occidente como lo fue Atila. Aecio había pasado 20 años equilibrando cuidadosamente los reinos federados entre sí, para que ninguno de ellos pudiera amenazar a Roma por sí solo. Si destruía por completo a los hunos, entonces ese equilibrio colapsaría, solo que desde una dirección diferente. La cosa es que él quería que Atila quedara debilitado, pero no que desapareciera por completo. Así que Atila se retiró con su ejército principal intacto, y al año siguiente, Atila regresó de nuevo. En el año 452 después de Cristo, Atila cruzó los Alpes hacia el norte de Italia, y cuando los romanos occidentales se enteraron, empezaron a entrar en pánico otra vez. Aecio ya no tenía la coalición que había detenido a Atila el año anterior. Los visigodos se habían ido a casa para resolver su propio problema de sucesión. El emperador Valentiniano III parece que realmente consideró simplemente abandonar Italia por completo e irse corriendo al norte de África,
Mientras tanto, Atila seguía avanzando hacia el sur, y entonces llegó a Aquilea. Aquilea era una ciudad importante en el extremo norte del mar Adriático, una de las más importantes de todo el norte de Italia. Después de un asedio, Atila la destruyó tan completamente que las leyendas posteriores afirman que los sobrevivientes huyeron a las islas de la laguna veneciana. A partir de esa huida desesperada, poco a poco construyeron lo que eventualmente se convertiría en la Venecia que conocemos hoy. Ahora, si esa historia es realmente cierta, los historiadores todavía lo debaten. Pero la destrucción total de Aquilea, eso no se debate. La gente lo recordó durante generaciones. Y no fueron solo ellos. Ya sabes, Milán cayó y luego Pavía cayó, y el pánico se extendió hacia el sur delante de él como una ola. Y luego delegación tras delegación salió a su encuentro. El emperador de Occidente envió a 3 hombres a negociar con Átila cerca del río Mincio, en el norte de Italia. Y uno de estos 3 hombres era literalmente el Papa León I, el obispo de Roma, un hombre con una inmensa autoridad espiritual y absolutamente cero poder militar. Ahora, la reunión en sí fue privada. No hay ningún registro de lo que realmente se dijo. Pero después, Átila se retiró. Simplemente dejó Italia. Y hasta el día de hoy, los historiadores no tienen idea de por qué. La Iglesia, como era de esperarse, más tarde lo llamó un milagro. Siglos después, ya sabes, el artista del Renacimiento Rafael pintó esa misma escena en las paredes del Vaticano. El Papa León de pie, muy firme y orgulloso, Átila retirándose mientras los apóstoles Pedro y Pablo flotan arriba con espadas llameantes. Así que la razón histórica más fundamentada es que el ejército de Átila estaba en mal estado. Su campaña hacia el sur había dejado al norte de Italia sin alimentos, lo que significaba que sus propios hombres también se estaban quedando sin provisiones. La enfermedad estaba arrasando el campamento. Y en el este, Marciano había enviado tropas romanas orientales a cruzar el Danubio para atacar el territorio huno en Panonia, en la actual Hungría, mientras Átila estaba ocupado en esta campaña en Italia. Así que, como resultado, lo estaban presionando por ambos lados y eso obviamente no es bueno. Así que, con eso en mente, el Papa León entró a una reunión con una situación militar que ya estaba medio decidida. Átila probablemente se iba a ir de todos modos. Y el Papa simplemente le dio el último empujón en esa dirección. Oigan, vamos a tomar un descanso rápido porque quiero hablarles sobre GLD. Esta es una nueva y excelente compañía con la que estamos trabajando y que de hecho estoy usando ahora mismo. De hecho, conseguí este crucifijo que tengo aquí. Y sinceramente, incluso al recibirlo, ya sabes, a veces cuando trabajas con algunas compañías piensas, bueno, ojalá el producto sea bueno. Este sí lo es. Lo uso todo el tiempo. Este es básicamente mi crucifijo nuevo. Perdí el último en una casa de baños. Literalmente en una sauna. Perdí mi crucifijo, que tal vez sea la manera de Dios de decirme algo. Pero conseguí uno nuevo de GLD y lo he estado usando sin parar. A mi esposa le gusta y tiene un buen peso. Los detalles en persona se ven aún mejor. El broche es súper sólido. No se siente como algo que compraste en Times Square a un tipo cualquiera. No se siente como algo que pediste en, ya sabes, algún sitio dudoso en Temu. Y tienen de todo, cadenas, dijes, pulseras, relojes, ya sea que quieras algo discreto o algo que sea como, oye, acabo de firmar un contrato. ¿Sabes a lo que me refiero? Si quieres la cadena de contrato discográfico, también la tienen. Ahora, si todavía no te he convencido, déjame mejorar un poco la oferta, ¿de acuerdo? Por tiempo limitado, los oyentes de este programa, Campamento Gagón, Campamento de Historia Religiosa y todo el universo de campamentos, van a recibir una oferta increíble. Si usas el código CAMP, C-A-M-P, al momento de pagar vas a obtener un 40% de descuento en todo tu pedido en gld.com. Eso es un 40% de descuento en todo tu pedido con el código CAMP al pagar en gld.com. Y después de tu compra te van a preguntar dónde escuchaste sobre GLD. Diles que te enteraste de ellos por, ya sabes, la buena gente aquí en el campamento. Mark y Cristos te enviaron. Y cada vez que haces eso, realmente ayudas, ya sabes, a apoyar el programa. Y muchas gracias a GLD y gracias a ti por sintonizarnos. Volvamos al programa. Así que, a principios del año 453 después de Cristo, Atila tomó una nueva esposa. Se enamora. Esta es una joven llamada Íldico, probablemente de origen godo, pero no lo sabemos con certeza. Y la fiesta de bodas se prolongó hasta altas horas de la noche y Atila bebió mucho, lo cual, para quienes lo conocían, les resultó bastante inusual. Ahora, recuerda que Prisco había señalado específicamente, solo unos años antes, lo moderado y calculador que era Atila con el vino en esa cena del 449. Era un hombre famoso por su autocontrol, pero por alguna razón esa noche fue diferente. Y en algún momento, sus guardias notaron que sus aposentos se habían quedado completamente en silencio, mucho más tarde de lo normal, y esperaron y esperaron. Finalmente decidieron que algo andaba mal, así que forzaron la entrada. Y cuando entraron, Atila estaba cubierto de sangre. Estaba muerto. Íldico estaba sentada a su lado llorando detrás de su velo, y aquí está la parte que ha perseguido a los historiadores desde entonces. No había heridas en ninguna parte de su cuerpo.
El relato de Prisco dice que Átila sufrió una fuerte hemorragia nasal, algo a lo que aparentemente era propenso durante toda su vida. Una explicación médica plausible que la ciencia moderna daría es algún tipo de hemorragia cerebral traumática. El consumo excesivo de alcohol pudo haberle elevado la presión arterial y la hemorragia nasal pudo haber sido un síntoma en lugar de la causa. Y si la hemorragia ocurrió mientras estaba profundamente intoxicado, puede que simplemente no haya podido reaccionar. Y así se ahogó con su propia sangre mientras dormía y nunca volvió a despertar. Ahora, hay otra teoría y esta es más oscura. Algunos historiadores han sugerido que Atila fue asesinado, que el emperador marciano organizó todo usando a Ildico como instrumento. Y es posible, pero es difícil demostrarlo. Y si Ildico hubiera llevado a cabo el asesinato, es difícil explicar por qué seguiría sentada junto al cuerpo llorando cuando finalmente llegaron los guardias. Quiero decir, es una apuesta bastante arriesgada. O sea, mata a tu esposo la noche de su boda y luego quédate ahí cuando lleguen. Es posible. Uno de los hombres más poderosos de su época muerto en la noche de su boda, cubierto de su propia sangre, y sin una explicación que realmente responda a la pregunta de cómo o por qué. Sus guerreros lo lloraron cortándose la cara con espadas. Jordan S. dice que ellos creen que a un gran guerrero se le debe llorar con la sangre de los hombres, no con las lágrimas de las mujeres, lo cual, es fuerte. Eso es duro, amigo. A un gran guerrero se le debe llorar con la sangre de los hombres, no con las lágrimas de las mujeres. Eso es difícil. Ahora, Atila fue enterrado entonces, y según la tradición, fue en un ataúd triple, hierro por fuera, plata en el medio y oro en el centro, en algún lugar de la llanura húngara. Y se dice que los hombres que cavaron la tumba fueron asesinados después, para que nunca se encontrara la ubicación de su tumba, y hasta el día de hoy nadie la ha encontrado. Después de eso, el Imperio Huno colapsó casi de la noche a la mañana. Atila dejó varios hijos, y de inmediato se enfrentaron entre ellos. Y los pueblos sometidos de esta especie de, confederación bajo un mismo paraguas, los gépidos, los ostrogodos, los érulos, todos los grupos que Atila había unido bajo su nombre y a través de tributos y miedo, todos se rebelaron. Así, de inmediato, se rompió el hechizo sobre ellos. Dijeron, ¿por qué le estamos dando tributo a este tipo? ¿Qué estamos haciendo? Así que en el año 454, solo un año después de la muerte de Átila, esos pueblos sublevados se enfrentaron a los hijos de Átila en la batalla de Nadao. Esto fue en la actual Hungría. Los gépidos, liderados por su rey, Ardarico, aplastaron a los leales a los hunos, y el hijo mayor de Atila, Alarico, murió en el campo de batalla. Y este fue el fin de cualquier tipo de poder huno unificado. Y luego Arnós, el hijo más joven, aquel del que la profecía decía que restauraría la línea familiar, desapareció hacia el este con lo que quedaba de sus seguidores. Y esa fue la última vez que supimos de él. Y ahora, esto es importante, los propios hunos no desaparecieron así nada más. Pequeños grupos de hunos persistieron regionalmente durante décadas después de la batalla de Nadao. Algunos fueron absorbidos por los reinos sucesores. Algunos terminaron sirviendo como mercenarios para el mismo imperio de Oriente al que sus abuelos estaban extorsionando. Pero las consecuencias en Roma no fueron mucho más estables. Así que Aecio, el tipo del que estábamos hablando que creció entre los hunos y luego los superó en las llanuras cataláunicas, fue asesinado en el año 454 después de Cristo, supuestamente apuñalado por el propio emperador Valentiniano III durante una reunión privada. 6 meses después, Valentiniano fue asesinado a su vez por 2 de los antiguos hombres de confianza de Aecio. El Imperio Occidental nunca se recuperó realmente de nada de eso. Y aquí está la parte loca. El Imperio Oriental en realidad siguió existiendo. El mismo imperio que había estado pagando tributo a Atila, el mismo imperio que intentó mandarlo a asesinar y fracasó, ese imperio en realidad se adaptó. Centralizó su base impositiva, reconstruyó su ejército y de alguna manera sobrevivió. Esa civilización que ahora llamamos bizantina duraría otros 1000 años. Así que, después de 20 años de presión constante, tributos y guerras, Atila realmente había orquestado casi a la perfección todo lo que eventualmente llevaría al colapso de Occidente. Y 1600 años después todavía no sabemos dónde está enterrado. Y supongo que, de alguna manera, así es como debería ser. O sea, Atila fue un personaje tan legendario que nunca encontrar su cuerpo es casi más apropiado. Atila realmente nunca quiso un monumento, nunca quiso un gran palacio ni nada por el estilo. Eso no era parte de su cultura, no quería nada de esas cosas, ni siquiera quería un trono. Él quería comer en un plato de madera mientras, todos los imperios a los que estaba extorsionando comían en platos de plata. Y hay algo realmente impresionante en eso, como no necesitar presumir tu fuerza, no necesitar demostrar nada, y el hecho de que no necesitas nada es en realidad la fuerza más honesta que tienes.
Ahora, Roma, por otro lado, pasaron cientos de años pretendiendo que seguía siendo el imperio que Julio César había construido, fingiendo que su base impositiva no estaba completamente destruida, fingiendo que el ejército no era prestado y que en realidad eran los hunos todo el tiempo, fingiendo que los bárbaros en las puertas no ya estaban controlando la mitad de las provincias dentro de los muros del imperio. Y ahí están, sentados, comiendo en platos de plata, bebiendo de copas de oro, engordando y felices, y todo el tiempo solo fingiendo. Mientras tanto, Atila, bueno, él está ahí extorsionándolos por todo lo que tienen. Y eso, damas y caballeros, es una historia resumida de Atila el Uno. Quiero decir, qué tipo tan interesante. Creo que Atila es una de las leyendas de la historia. O sea, ¿cuál fue la peor cosa que hizo? Tomar pueblos brutalmente, matar a la gente. Hermano, así eran las cosas en aquellos tiempos. Eran cosas de guerra. O sea, eso era lo que todos hacían. Así que sí, él quería más tierras, quería más poder. La avaricia, claro, eso no está bien. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Estoy de acuerdo contigo. Pero, o sea, si querías rendirte y unirte a él, podías hacerlo. Pudiste haber dicho lo siento. Pudo haber dicho lo siento, pero murió demasiado pronto. No sabía que iba a morir. Era el día de su boda. Era el día más feliz de su vida. Creo que esa es la parte más interesante de todo esto. Fascinante, cómo pereció. Sí, o sea, no bebas demasiado en tu boda. Ese sería mi consejo. Además, no te cases con una mujer que no conoces tan bien. Sí, o sea, supongo que deberías tener cuidado con eso. Pero era una época diferente, ¿sabes? Probablemente ella también esté en paz. Ahora, es interesante que en realidad no sepamos mucho sobre él. Siento que no se menciona mucho, pero en realidad desestabilizó Occidente y de alguna manera allanó el camino para que el imperio bizantino prosperara. Es un detalle realmente interesante, y el hecho de que los hunos fueran tan temidos como guerreros que todo el imperio romano los contrataba como mercenarios. Para mí eso es como una consecuencia fascinante en todo esto. También porque decide regresar en Italia. Sí, o sea, creo que eso en realidad tiene más sentido, principalmente porque el poder de Dios lo aterrorizó. En segundo lugar, su ejército fue destruido. Lo estaban acorralando en el este. Marciano le estaba dando problemas, y él pensó, está bien, solo tengo que regresar allá. ¿Crees que se ha exagerado cuánto tuvo que ver la religión con esa decisión? Creo que fue principalmente el poder de Dios. ¿Y los dos apóstoles? Creo que principalmente fueron Pedro y Pablo vigilando con espadas. Pero también había otras cosas que contribuyeron. Pero no importa. Bien, el Papa León I lo aseguró. Y ahora nuestro nuevo Papa León también lo va a asegurar. ¿Cómo así? Porque está listo para actuar, amigo. Es de Chirac. Y así que si alguien intenta acercarse a Roma ahora, él va a salir ahí con Pedro y Pablo vigilando desde arriba con sus espadas encendidas. Faz Barreto. Exactamente, eso es lo que digo, amigo. Mi Papa León, todos los Papas León lo tienen. Eso es todo lo que diré sobre eso. De todos modos, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Hay algo que me perdí? Si eres historiador, leíste un libro sobre Atila el Uno, viste Una noche en el museo 1 o 2. Si hay algo que omití en este episodio, por favor déjalo en los comentarios, me encantaría saberlo. Grandes noticias. Si te gusta el contenido religioso, tenemos Religion Camp. Si te gustan las investigaciones profundas y los misterios más locos de todos los tiempos, pues, grandes noticias. Tenemos el campamento Gagdon. Y si te gusta hablar de historia, bueno, oye, estamos haciendo estos episodios cada semana, así que asegúrate de suscribirte y revisar todos los que haremos en el futuro. Yo diría que un episodio muy similar a este es el de Genghis Khan. Si te interesa Genghis, básicamente como 800 años después de que nuestro amigo Atila estaba en acción, es una historia muy similar desde las estepas de Eurasia Central y realmente conquista una gran parte del mundo. Bueno, también deberías checar ese episodio. De todos modos, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por sintonizar otro episodio de History Camp y nos vemos en el futuro para hablar del pasado. Paz. Oye, tenemos un canal completamente nuevo que forma parte del universo de Camp y lo hicimos específicamente pensando en ti. Y personalmente creo que realmente te va a gustar, así que échale un vistazo.